Decíamos más temprano, Hamás entregó este lunes a los últimos 20 rehenes vivos que tenía en su poder en la Franja de Gaza como parte del acuerdo de alto el fuego con Israel, promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La novedad fue celebrada por una multitud que se congregó en Tel Aviv. Los rehenes, en un primer grupo de 7 personas y en otro último de 13, entre los que estuvieron 3 argentinos, fueron recibidos inicialmente por la Cruz Roja, que luego los transportó para que pasaran a manos del ejército. La primera medida fue realizarles una evaluación de salud para que luego puedan reunirse con sus familias. Recién veíamos en la televisión internacional a Trump hablando ante el Parlamento, muy aplaudido. No es el final de la guerra, es el comienzo de una era de fe, dijo Trump, que también dijo que el mundo recordará esto que es historia. Vamos a hablar con Gabriel Puricelli, que está en línea a propósito de esto que está pasando, que obviamente es tan importante para la situación allí en el Medio Oriente. Gabriel, buen día, mucho gusto. Jorge López de Simoni aquí en Radio Honor Continental. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por darnos estos minutos. Sabemos que está muy solicitado, por supuesto, como todos los que tienen una mirada, un análisis sobre esta situación. ¿Qué significa esto que está pasando para la situación en Medio Oriente y para, en definitiva, para ver si, como dice Trump, empieza un camino de fe a partir de ahora? Tal vez, no sé si el final de una guerra, pero ¿cómo analizás este momento? Bueno, es un momento enormemente significativo, como lo pueden ver en los medios internacionales. Obviamente un momento de enorme alegría para los familiares de los rehenes que son liberados y algo similar podremos decir en algunas horas para las familias de los prisioneros, de los miles de prisioneros que va a liberar Israel. Una pausa que es más una tregua que una paz definitiva. Las palabras del presidente Trump en el Parlamento israelí en ese sentido muestran esa prudencia de no exagerar la potencial duración y sostenibilidad de esto. Hemos visto, lamentablemente, en febrero de este año, cómo un cese el fuego era interrumpido antes de entrar en la segunda fase que se había acordado inicialmente entre Israel y Hamás, así que estamos en una situación delicada. Lo que cambia respecto de la situación de febrero y luego de la ruptura de ese acuerdo en abril es que Estados Unidos parece mucho más decidido a poner toda la presión necesaria sobre Benjamín Netanyahu para que no vuelva a romper la tregua como sucedió la última vez. Me parece que eso ha cambiado. También Netanyahu está más cerca de las elecciones que debería haber en Israel el año que viene. O sea, me parece que hay una serie de elementos, pero es sobre todo el cambio de actitud de Estados Unidos, que por primera vez ha decidido poner una presión significativa sobre su aliado israelí para que efectivamente se pueda encarar un proceso de paz. Bueno, dijo Netanyahu que Trump es el mejor amigo que ha tenido Israel en toda su historia en los Estados Unidos, ¿no? No, eso no cabe ninguna duda, y por eso es tan importante que Estados Unidos muestre en este momento que está decidido por la paz, porque si Estados Unidos persiste en esa definición, hay muy poco que Israel pueda hacer. Siempre se reserva algún recurso que permitiría sabotear parcialmente el proceso, pero la capacidad militar israelí es extremadamente dependiente del apoyo continuado financiero en armas y municiones de los Estados Unidos, y por lo tanto, digamos, un Estados Unidos que decidiera no seguir apoyando incondicionalmente a Israel tiene la llave para que haya paz. Después, ¿qué tipo de paz? Es otra discusión. Si la paz va a venir con justicia y con reconocimiento de los derechos a la autodeterminación del pueblo palestino o no, es otra discusión. ¿Cuál es el plan que tiene Trump en la cabeza?
Bueno, el plan que él propuso y del cual el intercambio de prisioneros hoy es un primer paso, prevé la retirada de las tropas israelíes, el establecimiento de una zona de contención neutral dentro de la franja de Gaza para mayor seguridad militar israelí, el establecimiento de un gobierno de tecnócratas palestinos no asociados a ninguno de los partidos políticos que existen en Palestina y bajo la égida de un consejo internacional presidido por el propio Donald Trump. Ese es el plan que él le ha ofrecido a las partes y que se empieza a implementar hoy. Veremos cómo avanza, porque cada uno de los pasos requiere retiros sucesivos a líneas cada vez más alejadas del corazón de Gaza de las tropas israelíes, ¿no? Para esta primera acción hubo un retiro de algunos kilómetros, pero todavía la presencia de las fuerzas de ocupación está en la mayor parte del territorio de Gaza, ¿no? Bueno, dijo, soy bueno para desarmar guerras, creo que esas fueron sus palabras, dijo Trump, ¿no? Digamos, ¿esto deja patente también el fracaso de la llamada diplomacia europea, Gabriel? Bueno, a ver, en realidad Trump dice algo que se puede revelar cierto, pero omite decir que también es muy bueno para iniciarlas, ¿no? Entonces, el gobierno de Trump en algunos casos se ha comportado como un incendiario que después del incendio viene y apaga las llamas, ¿no? Fue lo que hizo en el caso de Irán, por ejemplo, ¿no? Donde, bueno, logra la paz después de un ataque decisivo, un bombardeo decisivo de los propios Estados Unidos. ¿Que ha fracasado la diplomacia? Se puede decir que sí. Yo no lo imputaría a la condición europea de esos diplomáticos, sino que es un conflicto donde Israel ha desoído sistemáticamente a la diplomacia y ha podido hacerlo porque contó con el apoyo de los Estados Unidos, con lo cual podemos decir que si los esfuerzos diplomáticos de Europa fracasaron porque fueron saboteados por los Estados Unidos, y que finalmente el que tiene la llave para este conflicto, bueno, decidió momentáneamente terminarlo. Yo creo que lo que nos tiene que preocupar es que estemos en un mundo donde se deja de lado la diplomacia, ¿no? Parece que eso, más allá de esta competencia narcisista que Trump establece con los líderes europeos para demostrar que él sí puede hacer la paz y que los europeos se revelan inútiles respecto de esto, corremos el riesgo allí de tirar el bebé con el agua sucia y abandonar la idea de diplomacia. Podríamos decir que incluso, lamentablemente, en todo este conflicto, y sin ser una parte para nada esencial, la actitud de la República Argentina también ha sido la del abandono de la diplomacia, porque nuestro país, que siempre abogó por acercar a las partes, bajo el gobierno de Javier Milei, se ha alineado con una de ellas, ¿no? Sí, total y absolutamente, digamos, de manera irrestricta, ¿no? Así, incondicional, efectivamente. Tal cual. ¿Qué te parece que puede ocurrir? ¿Se va a callar un poco las denuncias de genocidio de muchos estados, de muchos países, en muchos foros también, respecto de lo que algunos llaman la desproporcionalidad de la respuesta de Israel a aquel bárbaro accionar de Hamás del 7 de octubre del 23? No, yo creo que eso no se va a callar porque es relativamente independiente de las partes que han llegado a un acuerdo en este caso. La Corte Penal Internacional, cuya fiscalía ha acusado de crímenes de guerra y quiere investigar por genocidio a varios políticos israelíes, actúa con total independencia de los estados, así que eso no debería cambiar. Y la evaluación que hace Amnistía Internacional, Human Rights Watch,
la Asociación Internacional de Estudios sobre el Genocidio, no va a cambiar su valoración a partir de esto. Justamente el que tiene un futuro potencialmente complicado por delante es Benjamín Netanyahu, en el caso de que se consolide la paz, tanto porque va a tener que enfrentar elecciones el año que viene, en las cuales las encuestas no lo muestran bien posicionado, como por el hecho de que, bueno, tiene pedido de captura internacional y esos pedidos de captura internacional no dependen de Estados Unidos. Estados Unidos le ha puesto sanciones a la Corte Penal Internacional por haber acusado a Netanyahu y aún frente a esas sanciones la Corte Penal no ha cambiado de actitud y no creo que lo haga ahora. La última, ¿tenés opinión sobre la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado? Me parece que sí, un patrón que muchas veces ha mostrado el premio Nobel, que es aprovechar el prestigio de la institución que otorga el premio para señalar con el dedo a regímenes dictatoriales. Entonces creo que en este caso, muchas veces el premio tiene más que ver con la persona, pero muchas veces también sucede, y creo que esta es una de esas ocasiones, que la persona representa un movimiento de reclamo de derechos democráticos. Con toda la distancia ideológica que obviamente hay entre ellos, el premio Nobel a María Corina Machado se parece de alguna manera al premio Nobel a Adolfo Pérez Esquivel en 1980. El Comité Nobel en aquella ocasión quiso señalar a la dictadura genocida de Videla, dándole un premio a alguien que valientemente se le oponía, y creo que en esta ocasión ha pasado lo mismo. Hay que agregar un elemento más. El comité que otorga el Premio Nobel de la Paz en particular es un comité basado en Noruega, no como el resto de los premios Nobel que son otorgados por la Academia Sueca. Y Noruega fue un país que trató de mediar entre la oposición democrática y Maduro, que llevó adelante un proceso que Maduro traicionó y que dejó una marca muy fuerte en la diplomacia noruega. Con lo cual no hay que descartar ese elemento adicional, ¿no? Que los noruegos hayan pensado de manera menos universal este premio y lo hayan pensado como noruegos y hayan otorgado un premio a alguien que participó del proceso de paz y que no del proceso de entendimiento que trató de impulsar Noruega, y que no lo traicionó como terminó haciéndolo Nicolás Maduro. Desde el punto de vista de la mirada del dictador, digamos de Maduro, ¿te parece que esto debería preocuparle un poco más? Se suma a un aislamiento internacional fortísimo que tiene Maduro, ¿no? Refuerza esa pérdida de prestigio, hace que para países que tienen dudas en su condena al régimen dictatorial de Maduro, esas dudas puedan despejarse, así que probablemente refuerce un aislamiento internacional que ya es muy grande. En cualquier caso, no creo que tenga consecuencias inmediatas sobre la situación doméstica de Venezuela, donde el régimen se seguirá manteniendo probablemente mientras haya apoyo monolítico de las Fuerzas Armadas, que es el principal punto de apoyo que tiene Maduro hoy. Ni siquiera teniendo sitiado, digamos, el litoral marítimo allí con bueno, en realidad eso es muy problemático porque la amenaza de los Estados Unidos seguramente fortalece a nivel doméstico a Maduro. Ningún país quiere ser invadido, porque las invasiones no son el secuestro de una persona, ¿no? Implican la destrucción de infraestructura y costos en vidas humanas de personas que no tienen nada que ver con el régimen. Así que más bien todo lo contrario. Yo diría que sí, el premio Nobel contribuye a fortalecer a la oposición democrática en Venezuela, mientras que por el contrario las amenazas de Estados Unidos fortalecen a Maduro. Gabriel, muchas gracias, muy claro, gracias por darnos tus conceptos en esta mañana, muy amable. Gracias a ustedes por el llamado. Hasta pronto. Gabriel Puricelli, analista internacional, en diálogo con nosotros.